Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección vamos a seguir adelante con nuestro estudio comenzando donde dejamos la vez pasada en el capítulo 4 y el verso 25. Capítulo 4 de Génesis, verso 25, es donde vamos a comenzar y aquí en esta sección que vamos a ver que se extiende hasta el verso 5 del capítulo 5, estamos empezando a ver la historia del tercer hijo de Adán y Eva, el hijo llamado Set. Si recuerdan, en la lección pasada vimos el texto y lo que se decía acerca de Caín, ¿verdad? Y luego algo de su descendencia, sus hijos. Pero el propósito del texto bíblico aquí es de recordarnos que la línea de Adán continúa. Pero no tanto con Caín, aunque sí es verdad, Caín tuvo hijos y su descendencia continuó. Pero el texto bíblico quiere hablarnos acerca de otro hijo de Adán que se llama Set. Y Set es el más importante de los hijos de Adán, porque de Set va a venir finalmente el Señor Jesús. La línea de Set, la descendencia de Set, es de donde viene nuestro Señor Jesús. Y por eso la Biblia sigue hablando, ¿verdad?, acerca de esta línea, de esta descendencia de Set. Así que casi podemos decir que de alguna manera en el verso 25 continúa la historia de cómo Dios está trabajando en el mundo para traer a cabo la promesa que le había hecho a Satanás, de que un día el hombre iba a destruir el poder de Satanás, le iba a dar una herida final en su cabeza, ¿verdad? Y vemos que, claro, eso se refiere a Jesús, como ya hemos dicho, pero vemos que de esta manera que nace Set ahora, vemos que Dios sigue trabajando con esa promesa. Dios va a cumplir su promesa, aunque se va a llevar algo de tiempo, ¿verdad? La línea de Set es la forma en que Dios sigue bendiciendo al ser humano y en especial a este hijo y su descendencia, este hijo de Adán. Así que veremos en esta lección versos 25 hasta el capítulo 5, verso 5, y vemos cómo esta historia continúa, ¿no? Dice así el texto, comenzando en el verso 25 del capítulo 4. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Bueno, y aquí el verso 25 nos dice de frente, ¿verdad?, que Eva le nombra a Set porque el nombre de Set significa algo como sustituir. Y Eva reconoce que Dios ahora le ha concedido a ella esta gracia de tener otro hijo. Y este hijo va a reemplazar a Abel, ya que Caín lo mató, ¿verdad? Entonces vemos que Eva reconoce aquí, ¿verdad?, la bendición de Dios en poder tener otro hijo al cual le llamaron Set. Dice el verso 26, entonces, continuando la lección y continuando el tiempo más que todo, dice el verso 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces rápidamente podemos ver aquí en el verso 26 cómo la historia y el tiempo continúan, ¿verdad? Y le nacen a Set hijos y este hijo se llama Enos. No es Enoc, Enoc viene más adelante, este se llama Enos. Y se nos dice aquí, ¿verdad?, que el hombre comenzó, los hombres, los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto quiere decir que la humanidad, los seres humanos, comenzaron a buscar más cómo adorar a Dios. Cuando se habla aquí de invocar el nombre de Jehová, esta es una forma para decir
que el hombre buscaba adorar a Dios. Y vemos que esto se menciona solo después del nacimiento de este hijo de Set, Enos. De esta manera, el texto bíblico, hermanos, nos va a presentar un punto muy importante que necesitamos reconocer aquí. Y esto es que la línea de Set va a ser diferente que la línea o la descendencia de Caín. Caín tuvo que salir de la presencia de Dios. Pero cuando comenzamos a leer de Set y de su línea, vemos como un cierto tipo de regreso a querer adorar a Dios, a querer servir a Dios. Y la línea de Set va a ser justamente eso, va a ser una línea que busca servir a Dios. Y ahí está la diferencia. Este hijo de Set comienza una descendencia de personas que buscan a Dios, que quieren servir a Dios. Porque vamos a ver más adelante dos hombres principales en la descendencia de Set, muy famosos que conocemos, ¿verdad? Y vamos a estudiar. El primero es Enoc, uno de los descendientes de Set, que se nos dice que él caminó con Dios y luego Dios se lo llevó, ¿verdad? Y después de Enoc, el otro muy famoso es Noé. Y ya sabemos, ¿verdad?, lo que hizo Noé. Entonces, el punto es, la línea de Set comienza un patrón nuevo que demuestra el ser humano queriendo regresar a servir a Dios, querer regresar a adorar a Dios. Y esa es la diferencia entre la línea de Set y de de Caín. Caín es una línea, ¿verdad? Podemos decir que no buscó servir a Dios. Él tuvo que huir, él salió de la presencia de Dios. Pero la línea de Set es la línea, podemos decir, de personas que buscan servir a Dios, volver a Dios, adorar a Dios. Y por eso se nos dice este detalle de los hombres comenzando a invocar el nombre de Jehová ahí al final del verso 26. Es un punto muy importante con relación a la línea de Set, ¿verdad? Podemos decir, va a ser una línea más justa en cuanto a su búsqueda de Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios, buscando a Dios. Bueno, y con esto termina el capítulo 4. Así que es el verso 25 y el 26 es como una transición entre lo que hemos estado hablando de Caín y su familia, su descendencia, y lo que vamos a comenzar a ver, la línea de Set, ¿verdad? Por eso el capítulo 5 comienza dándonos vamos diciendo, resumen de lo que hemos visto en el ser humano desde Adán ahora hasta Set. Entonces es casi como recuperando lo que hemos visto ya en Génesis al comienzo del capítulo 5. Vamos a ver el texto y vamos a entender a qué me refiero con esto, ¿no? Verso 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 3. Ahora, si vemos los versos 1 y 2, suena mucho como lo que ya hemos visto en Génesis 2 y 3, ¿no? Este lenguaje de cómo Dios creó al hombre, cómo eran hombre y mujer, ¿verdad? Y se hace la referencia aquí otra vez que fueron creados a la semejanza de Dios, según la imagen de Dios, con vamos diciendo esta conexión tan importante con Dios. El hombre era diferente que cualquiera de las otras creaciones de Dios. Los animales, diferente a los árboles, a las plantas, a los peces,
a las bestias del campo, ¿verdad? El hombre es único porque él fue creado según la imagen de Dios. Y esto se nos dice de nuevo aquí. Los creó, dice el verso 2, y los bendijo y los llamó por el nombre Adán, ¿verdad? Y ahora miren que aquí no dice Adán y Eva, pero Adán sí es el nombre que Dios le da al hombre y a la humanidad. Claro, Eva es la esposa de Adán que Dios formó después, ¿verdad? Pero cuando se habla aquí de Adán, en verdad podemos entender a los dos, al ser humano, a la humanidad. Adán, ¿no? Y dice que después de esto, el verso 2, vamos a irnos hacia adelante en el futuro, según este relato, en el verso 3, 130 años. Ahora, esto es importante para ayudarnos a entender un par de cosas, ¿verdad? Una de ellas es que cuando leímos antes de Caín, y después de Caín matar a su hermano Abel, no hay mucha mención de el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó, verdad, después de ese evento? Pero aquí tenemos la primera mención de algo de tiempo, relativamente hablando de cuánto tiempo pasó desde que Adán tuvo a Set. Y dice, ¿verdad?, que Adán tenía 130 años en el verso 3. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, ¿verdad?, el ser humano, y llamó su nombre Set. Entonces aquí se nos está hablando de nuevo lo que ya se nos dijo al final del capítulo 4. La razón por qué Set se menciona al final del capítulo 4 es para decirnos que hay otra línea aparte de Caín que va a entrar en la historia bíblica, la línea de Set. Pero se nos presenta aquí otra vez para casi decir desde Adán, ahora viene Set. No se menciona aquí nada de Caín, no se menciona nada de Abel. Es como si la historia estuviera comenzando de nuevo, pero excluyendo en esta forma el evento de Caín matando a su hermano. Entonces, si comenzáramos de nuevo, está diciendo el escritor, vemos a Adán y luego su hijo Set. Este es el que queremos ver a lo largo del resto de la Biblia, ¿verdad? La línea de Set. Y como digo, aquí se nos dice que pasaron 130 años en la vida de Adán hasta cuando nació Set. Entonces, entre el tiempo que nacieron los dos hermanos, Caín y Abel, hasta el tiempo que nace Set, 130 años. Ahora, hermanos, debemos reconocer unas cosas aquí. Número uno, han habido otras personas que han nacido durante estos 130 años. No es que solamente nacieron Caín y Abel y sus familias, ¿verdad? Tenemos que entender que en el lapso del tiempo nacieron más personas de las que la Biblia no nos habla. La Biblia no quiere hablarnos necesariamente de todas las personas que han nacido en la historia del ser humano. La Biblia nos quiere comunicar una historia específica, podemos decir selectiva, y por eso se nos habla solo de el hijo Abel y Caín y ahora Set. Estamos viendo esta historia muy particular que la Biblia nos quiere contar. No nos está hablando de todas las otras personas que han nacido aparte de estas, ¿verdad? Entonces no debemos entender que estos son los únicos en la tierra. No. Ya hemos leído de Caín, hemos leído de su esposa, de su familia, ¿verdad? Entonces sí hay otros seres humanos que han nacido, que la Biblia
no nos han hablado específicamente. Pero está bien, estamos leyendo una historia selecta, una historia particular en la que estamos siguiendo la línea ahora de Set, como digo. Y se nos dice que pasaron 130 años en la vida de Adán. Entonces, muchos años han pasado cuando finalmente nace Set. Y nos dice también algo más de Adán. Y vemos algo interesante aquí. El verso 4 nos dice que fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Entonces, durante este tiempo, dice el verso 4 al final, y engendró hijos e hijas. Debemos entender que pasaron muchos más años, ¿verdad? 800 años. Desde el tiempo que nació Set. Y el texto siguiente, el verso 5, nos dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y murió. ¿Cuánto tiempo vivió Adán en total? 930 años. Es un buen número de años para estar seguros, ¿no? Y vemos también que no se nos dice todo lo que pasó en ese tiempo, muchos años. Sin embargo, se nos dice solo unas cuantas cosas de lo que sucedió en la vida de Adán, ¿verdad? Entonces, otra vez, la Biblia no nos habla de todos los eventos, nos habla de pocos en este tiempo, porque nos está contando una historia muy particular, muy especial, muy selecta. La línea, otra vez, de Set, que de aquí en adelante es la que vamos a seguir. Entonces, 130 años cuando nació Set, luego Adán vivió 800 años más, por un total de 930 años. Ahora, anoten, hermanos, la última cosa que se nos dice de Adán en el verso 5. Finalmente, él murió. Y claro, en el lapso normal del ser humano, pues entendemos que las personas van a morir. Pero recuerdan, esta fue la palabra que Dios le dijo a Adán. El día en que tú tomes de ese árbol, ¿verdad?, del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirás. Bueno, murió espiritualmente en ese momento porque, bueno, Dios los sacó de su presencia del huerto del Edén. Pero esta, podemos decir, pena que tuvo que pagar Adán de morir físicamente, de volver a la tierra, como dice Dios, porque de la tierra fuiste tomado, era lo que no tuvo que haber sucedido. El pecado, el efecto del pecado, es la razón por qué el ser humano tiene que morir. La paga del pecado es la muerte, como nos dice el apóstol Pablo. Así que vemos que si el ser humano, el hombre, Adán, murió, podemos decir espiritualmente, por salir de la presencia de Dios. Él cometió pecado y murió físicamente también, ¿verdad? Y ahora se nos dice ese punto aquí. Entonces, en estos textos, podemos decir, cuáles son las cosas importantes que debemos tomar de esta lección? Bueno, son varias. Podemos decir que, número 1, Dios sigue buscando la forma de cumplir sus promesas que fueron hechas en el capítulo 3 después del pecado del ser humano, en cómo Dios iba a reparar esta situación. Y eso vemos el nacimiento de Set. Set va a ser la respuesta. Finalmente, cuando viene Jesús, la respuesta de Dios, la obra de Dios, en traer redención al mundo por el pecado inicial de Adán, ¿verdad?
Esa es la primera cosa. Dios sigue trabajando sus propósitos y su plan para redimir al pecado. Otra cosa que debemos ver aquí, número 2, es que Dios sigue bendiciendo al ser humano, ¿no? Solo porque el primer hombre muere, Adán, no cesan todas las cosas. No se acaba la historia humana, ¿verdad? No, Dios sigue bendiciendo la familia de Adán, especialmente a Set, pero a todas las familias. Y esto nos recuerda que Dios se preocupa, Dios cuida de a todos los seres humanos, a todos los hombres y mujeres. Todas las personas son importantes para Dios. La historia humana no se acaba con la muerte de Adán, sigue adelante. Y seguirá adelante siempre hasta que Dios dice, bueno, aquí ya hemos terminado, ¿no? Entonces, Set es la continuación de la historia, ¿no? Es la forma en que Dios dice, yo no he terminado. Todavía va a haber otra manera de traer bendición originalmente al ser humano como la tuvieron el primer hombre y mujer, Adán y Eva. Entonces, Set es como el comienzo del resto de la historia, ¿verdad? Y bueno, como digo, se nos dan unos detalles de cuánto tiempo ha pasado. Ahora sí, ya nos da una mejor perspectiva de la vida de Adán. Aunque no se nos dicen muchos más detalles, pero sí nos habla de la larga vida que Dios le bendijo a Adán a tener, ¿verdad? Y bueno, como vamos a ver en la siguiente sección, la vida de Seth y la familia de Seth, la línea de Seth, la descendencia de Seth también va a ser bendecida por Dios. Pero como digo, eso lo vamos a ver en la próxima lección. Así que es una lección un poco más corta hoy día, pero quiero tomarlo así por el momento, viendo el fin de Caín, capítulo 4, verso 24, y luego el comienzo del resto de la historia con el nacimiento de Set y la muerte de Adán, ¿no? Es algo interesante para mí, bueno, en la historia bíblica, que no se nos habla de la muerte de Eva, solo se nos menciona la muerte de Adán. Hubiera sido interesante cuánto tiempo vivió la primera mujer. ¿Cuántos años fueron en total? Es uno de los detalles que no sabemos, pero me imagino, ¿verdad?, que Eva también tuvo una larga vida por la bendición de Dios. Como digo, no se nos dice. Es uno de esos detalles que de pronto se nos viene a la mente, por lo menos a mi mente. Me gustaría haber visto algo acerca de eso. Pero bueno, Dios sabe cómo hace y por qué hace las cosas, ¿no? Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar aquí por el momento. Gracias por estar conmigo nuevamente en este estudio de Génesis, en esta lección. Seguiremos adelante en la próxima lección, comenzando en el verso 6, y veremos cómo la historia sigue, desde Set a Enoc y finalmente a Noé, del cual, claro, hablaremos más en la siguiente lección. Hasta entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente lección y, como siempre, gracia y paz.